¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Magazine TV, una nueva edición de viernes. Soy Andrés Esteves y junto a un gran equipo de Televisa, Querétaro y Magazine, me da mucho gusto en saludarle. Mire, estoy buscando aquí a las personas que nos hacen favor de seguir. Le recuerdo mi Twitter, @AndrésEstevesMX. El día de hoy vamos a hablar de las mujeres y sus derechos, de las mujeres y su actualidad. Hoy, originalmente, había invitado, porque estamos hablando de los temas legislativos, en este programa hablaremos de ello, a 3 mujeres diputadas. Una del PAN, una del PES y una de Morena. Coincidentalmente, las 3 señoras de repente tuvieron contratiempos de última hora. Seguramente, si estuvieran eventualmente buscando su reelección, quizá esta media hora la hubieran ocupado. No lo sé, ni lo juzgo. Me da lo mismo, es más. Lo importante es que hablaremos de mujeres. ¿Con quién? Con una activista que ha trabajado con un grupo de personas por mucho tiempo en torno a esto. De Aquesex, docente, Alejandra Martínez Galán, a la que saludo. Gracias, Alejandra, por estar aquí. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenas noches, perdón. Buenas noches ya, Alejandra. A un buen amigo de hace muchos años, con el que compartí varias batallas con el gobernador de aquel momento porque se enojó, porque mi amigo Ignacio Loyola es académico y es un hombre muy comprometido con los derechos humanos. Pablo Enrique Vargas. Pablo, qué gusto saludarte. Andrés, igualmente, buenas noches. Y a un hombre que no tengo el gusto de conocerlo, pero lo conoceré ahora y le agradezco mucho que haya estado aquí, el doctor Jorge Fernández García, médico egresado de la Anáhuac, y una gente vinculada a procesos en defensa de Provida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los 3, pero a ustedes sobre todo, gracias por su compañía. Soy Andrés Esteves. Participen en el debate de esta, la noche de Magazine TV. Más tarde, claro, ¿cómo vamos a dejar de hablar de gallos? Con Sergio Balleres, la semana del 70 aniversario y con nubarrones de tormenta terribles para nuestro equipo. Unos gallos que relinchan, habráse visto. Volvemos. Regresar depende de todos, y solo en sintonía con los cuidados necesarios de salud podremos recuperar, poco a poco, nuestras actividades sociales, siempre promoviendo y asegurando el seguimiento correcto de las medidas de sanidad requeridas para la reapertura de lugares turísticos. Querétaro es un destino lleno de vida y espacios abiertos para disfrutar en familia. Querétaro, orgullo de México. Querétaro, orgullo de México.
Como sociedad, poco a poco nos hemos adaptado a la sana distancia requerida contra COVID-19. Hemos aguantado y ahora, poco a poco, abrimos las puertas de nuevo, pues estamos preparados más que nunca con un detallado protocolo de sanidad para cuidar siempre y a toda costa de tu salud. Tu comodidad y bienestar han sido siempre nuestra prioridad y hoy, más que nunca, ampliamos nuestro compromiso para garantizarte la mejor experiencia y juntos lograr que este regreso sea lo más cálido posible. Querétaro, orgullo de México. Bueno, aquí estamos para hablar de los derechos y la posición de la mujer hoy día en un debate donde pues el pío parental, el tema del aborto y otros asuntos son motivo de debate, de polémica. ¿Cuál es en este contexto la postura de unos y otros? Quisiera pedirle a quien fue ombudsman en Querétaro que nos diga cuál debiera ser, en 2 minutos, la posición social respecto a la mujer y toda su circunstancia. Fundamentalmente, debemos primero respetar el derecho fundamental de la libertad, el derecho fundamental a la igualdad, el derecho fundamental a la inclusión y la participación social en todos los sectores. La mujer es una mujer de plenos derechos que afortunadamente a través de los cambios legislativos se ha ido empoderando y ha tenido una mayor participación en todas las actividades de la vida social. Como sociedad tenemos la alta responsabilidad y la obligación de proteger y defender sus derechos. Andrés. Apenas hace unos días, el 18 de marzo, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, y por eso habíamos invitado a diputadas, que las 3 tuvieron algún contratiempo de última hora, rechazaron ampliar las causas por las que se permitiría la interrupción del embarazo. Este es un debate nacional, y yo diría internacional, más allá del aborto. El tema de la educación sexual y la postura en la relación mujer-hombre, niña-niño, papá-mamá, mamá-papá. ¿Qué piensan quienes mantienen una postura, vamos a decirlo, para no ofender a nadie, más tradicional? Doctor Fernández García. Sí, bueno, no, para nada es ofensa, se puede decir de la manera tradicional. Aquí me llama mucho la atención algo, y es que el licenciado Pablo omitió el derecho más importante de todos, que es el derecho a la vida. Siempre cuando se habla de la mujer, al parecer ese derecho queda, se hace a un lado, cuando es el derecho sine qua non. Sin ese derecho, todos los demás derechos no tienen vigencia. No puedes tener derechos si no estás vivo. Entonces, a partir de ahí es donde tenemos que partir, a partir del derecho de la vida, porque respetando esta dignidad humana, dándole, o sea, teniendo bien claro socialmente lo que es el ser humano, cuál es la dignidad y cuál es la protección que debe tener, de ahí van a emanar todos los derechos. Yo no puedo hablar de la seguridad, yo no puedo hablar de feminicidios, yo no puedo hablar de agresiones si no tengo claro que la vida es importante y que esta vida es dotada de dignidad y que tiene que ser salvaguardada desde el Estado, tiene que ser salvaguardada desde la sociedad civil y tiene sobre todo que ser salvaguardada por los médicos, o sea, desde ese punto de vista. Alejandra, sobre esto mismo, ¿por qué los movimientos en defensa de la mujer, genéricamente hablando, el feminismo, está tras esta lucha por la despenalización del aborto y estos derechos de la mujer? ¿Nos lo puedes reflexionar? Rapidísimo, claro. Yo creo que de entrada, un poco respondiendo a lo que decía el doctor, bueno, los derechos humanos son concatenados. No puede haber un derecho por encima del otro, ¿no? En realidad vienen conjuntamente todos los derechos y justamente, bueno, desde hace, no sé, desde el año 1300 se tiene un seguimiento de cuáles han sido las mujeres que han estado luchando por sus derechos.
El siglo XX se habla que es el siglo de las mujeres, en el siglo en el que se pueden conquistar los derechos político-electorales, en donde se comienza a conseguir el derecho a la educación y se comienza a trabajar sobre la posibilidad de ir incorporando los derechos sexuales y reproductivos. Se habla de que el feminismo tiene 3 olas y con los movimientos que ha habido en los últimos años, 2019, 2020, que tuvo muchísima fuerza a nivel mundial, los movimientos de mujeres, y que entre una de las peticiones tenía que ver con el derecho al aborto, junto con que pararan los feminicidios, por ejemplo, en nuestro país, se habla de una 4ª oleada del movimiento feminista. El movimiento feminista no nació ayer y no han nacido ayer las reivindicaciones por los derechos, y las mujeres seguimos, porque no hablamos además de mujer, ¿no? Decimos las mujeres, porque las mujeres somos variadas, somos diversas. Y de posturas distintas. Por supuesto, pero sí creemos que es necesario que tengamos la posibilidad tan solo de poder decidir con lo más importante que tenemos, que es con nuestro cuerpo, ¿no? Y lo mismo que ha sucedido como la posibilidad del derecho a la educación, de contender para un cargo público, y sabemos que estos derechos pues medianamente ahí se han ido conquistando, pero aún nos falta un largo trecho. A ver, legal o no, el hecho contundente, absoluto, es que más allá de lo que piensen los defensores de la vida, como puede ser usted, doctor, u otras personas, las mujeres abortan. Y hay un mundo donde se piensa que el aborto es un asesinato, y hay un mundo, el mismo, que piensa, otra parte, que es una decisión individual que responde a la libertad de la mujer para tomar una decisión. Okay. Son la ponderación de derechos. Exacto. Sí. ¿Cómo explicamos esto, Pablo? Y luego pido la opinión del doctor y de Alejandra. Bueno, en primer término, por legitimidad con las mujeres, debe tener un punto de vista más sustancial porque son derechos de la mujer. Me permito yo, bueno, en mi género como masculino, dar un punto de vista. En primer término, partimos de la base que los derechos de la mujer deben ser respetados, entre ellos el acceso a los servicios de salud, el acceso a los servicios que a la mujer le permita precisamente tener todo el conocimiento básico, todo el conocimiento fundamental para poder precisamente garantizar su vida, su integridad. El aborto es un tema difícil, nadie está de acuerdo en que el aborto sea un método anticonceptivo, por Dios, hay una confusión en ese sentido. Es un derecho... Nada que ver. Nada que ver, ¿sí? Es una circunstancia, ¿no? Sí, en ese sentido. Lo que debemos de ver es que se garantice que la mujer tenga acceso a un sistema de salud eficiente, óptimo, pronto, y evitar que las mujeres, debido a esa postura prohibicionista, ¿sí?, vaya a lugares en donde esté en riesgo su salud a través de abortos clandestinos, en donde se comete una doble discriminación en razón de que no tiene acceso a servicios de salud oportunos y por otra parte se criminaliza ese tipo de conductas. Entonces, en ese sentido se requiere ir avanzando en consolidar estos derechos, que es fundamental. Alejandra. Sí, yo creo que tendríamos que tener un Estado de Derecho en donde cupieran todas las opiniones, ¿no? En donde cupiera quien no quiere interrumpir y que cupiera quien tuviera la posibilidad desde un marco legal que pudiese garantizar el Estado. Y desde ese lado, pues justamente que las mujeres tuvieran este acceso, y siempre lo que el movimiento feminista además lo que ha dicho es, no solamente tendríamos que estar hablando de aborto, tendríamos que estar hablando de educación integral en sexualidad, tendríamos que estar hablando de métodos anticonceptivos, de salud sexual, de salud reproductiva, para que justamente el aborto tuviese que ser la última opción. Lo que tenemos en nuestro país es una falla inmensa en los sistemas de salud, en los sistemas educativos, en donde tenemos, por ejemplo, uno de los primeros lugares en embarazos adolescentes, en embarazos infantiles, que están detrás un montón de violencia sexual, violencia dentro de los hogares. Entonces, yo creo que hay realidades que son brutales en nuestro país, que no podemos tapar el sol con un dedo y que más bien tendríamos que pugnar por la posibilidad de que, porque hoy en nuestro país, en la mayoría de los códigos penales, pues bueno, en todos los códigos penales el aborto se encuentra penado. Hay ciertas circunstancias bajo las cuales hay excluyentes de responsabilidad, por las cuales hay causales por las cuales no se penaliza a las mujeres, y por lo que se ha pugnado es que estas causales se amplíen,
Querétaro y Guanajuato son los estados que tienen las causales los estados con menores más causales, restrictivas, ¿no? Y esto, como dice Pablo, pues justamente lo que hace pues es que no es que las mujeres vayan a dejar de abortar, la realidad es que las mujeres abortan con códigos penales restrictivos o con códigos penales con mayores libertades. Yo quisiera agregar a todo esto una realidad que está ahí en la estadística, en la vida real, y que tiene que ver con el embarazo no deseado, por violación, o por una chica adolescente de 13, 14 o menos años. Más o menos, 13 años. Sí. ¿Qué hacer con todo esto? Le pregunto a un defensor de la vida como el doctor Jorge Fernández García. Sí, claro, digo, gracias por llamarme defensor de la vida, pero también recuerda que tengo una formación profesional y dentro de esta formación profesional... Eres doctor, para quien nos acabe de sintonizar. Sí, exacto. Sí, médico general, pero a través de esta formación he desarrollado la capacidad o me entrené para entender los conceptos de salud pública a través de estadísticas, no de opiniones. Tú mencionaste palabras clave que se usan en el discurso proabortista que tenemos que quitar del panorama. El término absoluto, datos absolutos de que mujeres abortan. Al día de hoy no existe una cifra exacta de cuántos abortos clandestinos se realizan. Y esto es extremadamente complicado. Hay acciones de los dos bandos, tanto progresistas, tanto como Provida, que estamos viendo cuál es la realidad de este fenómeno. ¿Okay? Estamos apenas entendiendo. Si hablamos de mortalidad, de que el aborto mata, el aborto, sin diferenciar un aborto espontáneo o un aborto inducido, es únicamente el 9% de la mortalidad materna. Para que te des una idea, en Querétaro, al día de hoy, hay 24 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos. De esas 24, solo el 9% ¿En qué es por tiempo, aborto. doctor? Al corte del 2019. Esto es del año pasado. Durante un año. Durante un año, ¿ok? Eso es un número alto, es un número que tenemos que corregir. Sin embargo, el aborto representa únicamente el 9% de esta mortalidad y es un aborto que no está tipificado como un aborto inducido, sino como involucra el aborto espontáneo, ¿ok? Mencionaron algo muy importante también, que no va a ser como método anticonceptivo. Fíjate que la realidad es otra. Ya tenemos experiencia en la Ciudad de México, tenemos 13 años que se legalizó, que se permite en la Ciudad de México el aborto y ya podemos estudiar los efectos. Ya no estamos hablando de especulaciones, ya estamos hablando de que la política se implementó y que ya generó cifras. Entonces, te voy a dar unos datos muy interesantes. Más del 70% de las mujeres menores de 20 años que se realizaron un aborto reinciden en 2 o más veces. O sea, la causa que la llevó a realizarse el aborto no se atendió. Tuvo que volverlo a necesitar y, algo muy importante. La misma mujer. La misma mujer. El más del 50% de los abortos realizados es en mayores de 25 años y mujeres casadas, que lo utilizan como un método anticonceptivo. Esto ¿El aborto? El aborto, tal cual. Esas son las estadísticas otorgadas por por la Fundación Mary Stopes, que tiene todos sus datos abiertos al público. Ahora, comentar algo muy interesante también. Clínicas clandestinas. O sea, creo que estamos llevando el tema del aborto como si estuviéramos 100 años atrás. Hace 100 años sí, les creo que la mujer se moría queriendo abortar. El día de hoy no es así. Incluso en 1920, el primer movimiento que defendió el derecho de la mujer para vivir fue el Comité Nacional Provida en 1923. Fueron los primeros que se manifestaron en nuestro país para exigir al gobierno acciones para evitar que las mujeres mueran en el aborto. ¿Okay? A ver, podemos entender que hay tipos de aborto, ¿no? Hay diferentes tipos de aborto. Si nos ponemos en términos técnicos... En el origen del embarazo. En el origen del embarazo, sí. Es decir, la definición del aborto... En todos los casos, ¿no se justifica el aborto? No. A ver, hay abortos espontáneos, hay abortos... O sea, de hecho, dentro del aborto hay diferentes pero más allá términos. del espontáneo. ¿Te puedo hacer una pregunta muy dura? Adelante. Si llegara una niña de 11 años que fue violada por su padre, okay, embarazada, ¿le realizarías el aborto? Claro que no. O sea, ¿por qué voy a dañar más a la niña? La niña ya sufrió una agresión por su papá. ¿Por qué la voy a realizar? Ahora, te voy a comprar el argumento,
Porque no, eso es una pregunta, no es un argumento, es una pregunta. Es una pregunta, pero es la temática que manejan los progresistas para vendernos el aborto en una situación trágica. Espérame, pues es una realidad. Eso pasa en este país, Sí donde pasa. mucha gente vive, Sí pasa, pero en términos de, para decirlo pronto, de promiscuidad. Estadísticamente, las mujeres que realizan los abortos no es la niña de 11 años que tú me estás queriendo vender. Y la No, yo no te quiero vender nada, te hice una pregunta. La agenda proabortista nos ha llenado de ese bombardeo mediático, queriéndonos creer que todos los casos del aborto son así, cuando sí, se da. Pero no, lo que importa no es que la niña esté embarazada, lo que importa es que no vuelva a violarla. Lo que importa es atender la situación de violencia, meter al papá a la cárcel y mandar a la niña a una atención psicológica. Correcto. El aborto es una salida El papá fácil. a la cárcel y la niña que dé a luz. Y la niña que dé a luz y vemos, lo acompañamos. Pero Es la postura de Provida, aquí expresada por el doctor Jorge Fernández García. ¿Me permiten ir a una pausa? Adelante, sí. Porque este tema da para 7 programas. Sí. Volvemos. Adelante. Sí. Nuestra fuerza de voluntad y empatía han sido puestos a prueba. Pero, después de todo esto, ¿podemos regresar a la normalidad? La lucha contra COVID-19 no ha frenado. En el estado de Querétaro hemos combatido con valor el miedo y la incertidumbre. Es importante retomar actividades indispensables. Todos queremos salir, volver a respirar un aire más fresco. Y lo único que podría impedirlo eres tú mismo. Está en ti cuidar a tus seres queridos y mantener el rumbo que hemos trazado juntos, adaptarnos y seguir las instrucciones sanitarias para convivir sin riesgo. No deshagas el camino que hemos recorrido, porque si uno falla, fallamos todos. Recuerda, Querétaro, es por ti y tu familia. No bajes la guardia. Regresar depende de todos. Gobierno del Estado de Querétaro. Como sociedad, poco a poco nos hemos adaptado a la sana distancia requerida contra COVID-19. Así, abrimos nuestras puertas, pues estamos preparados para recibirte de vuelta. Nuestro personal está capacitado para mantener siempre las medidas de distanciamiento y desinfección de todos los elementos de interacción con el cliente. Tu comodidad y bienestar han sido siempre nuestra prioridad y hoy más que nunca ampliamos nuestro compromiso para garantizarte la mejor experiencia y juntos lograr que este regreso sea lo más cálido posible. Querétaro, orgullo de México. Le pregunto a mi amigo, el ex ombudsman académico, sobre lo planteado aquí. Qué complejo este asunto, cuando mezclas la ética, lo técnico, lo moral. Uf. Pues Andrés, no debe estar complejo. Aquí es de libertades y de derechos. Ya la Suprema Corte se ha pronunciado al respecto. Sí, todas las autoridades tienen la obligación, primero, de impartir educación sexual a las mujeres, niñas y niños, que les posibilite tener ese conocimiento y con ello evitar precisamente violaciones, abortos, ¿sí? Abuso sexual, discriminación. La Corte en ese sentido se ha pronunciado. Aquí, finalmente, en un Estado democrático de derecho, en un Estado republicano, ¿sí? Deben respetarse todas las formas de pensar, todas las formas que se puede tener visión del mundo, pero nunca imponer, nunca, y mucho menos bajo una perspectiva de carácter religioso, de carácter moral. Aquí es finalmente el cumplimiento de libertades fundamentales que todo ser humano tiene y fundamentalmente las mujeres. En este caso, debe garantizarse el desarrollo integral de una niña, de un niño, en todos los sentidos, para que tenga una vida digna y, sobre todo, que haga valer sus derechos. Alejandra, sobre este asunto, tus conclusiones, por favor. Sí, creo que, como te decía, ha habido avances importantes. Uno de los avances importantes por el que también la Corte ya se ha pronunciado ha sido la norma oficial mexicana 046, en donde habla que toda víctima de violación tiene la posibilidad de que se le practique una interrupción sin necesidad ya de poder ir a presentar una denuncia. Entonces creo que esto es bien importante porque aunque el doctor diga que él no se lo haría, el sistema de salud en México está obligado a interrumpir
interrumpir ese embarazo, más allá de la moralidad del doctor o de los grupos antiderechos, que nosotras les dimos antiderechos, no providas, porque en realidad restringen los derechos de las personas. Entonces, bueno, ahí está ya una decisión de parte de las instituciones de salud que tienen que garantizar gratuitamente las interrupciones cuando han sido por producto de una violación. Y esto es producto de las resoluciones de Campo Algodonero, producto de la Ley General de Víctimas, en donde las personas se les tiene que garantizar el derecho a la justicia. Es un tema muy interesante, es un tema con 1000 perfiles. ¿Me permiten invitarlos para el próximo viernes, doctores? Con todo gusto. ¿De acuerdo? ¿Quedamos? Sí, con todo gusto. 8:30, Televisa Querétaro, Magazine TV en todas sus plataformas. Con todo gusto. Pablo Enrique. Adelante, Andrés. Alejandra. Correcto. Vamos, porque pues hay diputadas que tienen muchas cosas que hacer, más importantes que debatir sobre los temas en los que se tiene que legislar y probablemente estén más ocupados en otros asuntos, con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto. Sergio Bayeres y los gallos, nubarrones en el cielo de mis gallos. Y luego nos despedimos con Neil Tennant, espero haberlo pronunciado bien, mi inglés es mejor que mi chino. Nació un día como hoy, de 1954, más viejito que yo, con más pelo, pero más viejito. Salud y suerte, adiós, adiós. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El comentario deportivo en Magazine TV, soy Sergio Bayeres. Para comenzar, el Querétaro, nuestros gallos blancos cumplieron 70 años el 8 de julio. Al día siguiente, para no perder la costumbre, otra vez nubarrones en torno al equipo queretano. Una diferencia entre los accionistas del equipo le dio la vuelta al Círculo Periodístico Deportivo Nacional. Parece ser que el señor Escalante quiere retirar su inversión. Parece ser también que es el inversionista pues con mayor peso específico dentro del grupo. Se habló de que el Atlante no jugaría incluso en la Ciudad de México. Todo parece indicar que llegarán a un acuerdo entre los 7 socios que conforman la directiva del Querétaro. Aunque también se sabe que están abiertos a recibir a nuevos inversionistas. Por ahí Inés Sáenz se ha acercado con el equipo en un tema un poco más del lado comercial, pero no descartar a ella o a otros que pudieran sumarse a la inversión del equipo de Querétaro. La federación tiene registrado todavía el nombre de la anterior asociación o sociedad que tenía caliente, pero el presidente Gabriel Solares afirmó que ellos compraron incluso el nombre, que por ahí no hay problema, que el Querétaro sigue, que trabaja. En ese sentido, tres cuestiones para traerle aquí en primicia. 1, el Querétaro iniciará el torneo de visitante en casa de Pumas en la primera fecha, domingo 12 del día. 2, ya están en Querétaro Silveira y Montes, un atacante y un mediocampista, además de un jugador ecuatoriano. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no los han presentado? Porque están en este periodo de cuarentena, es decir, no 40 días, sino 14, puesto que vienen de una nación diferente, vienen de Sudamérica, están en el hotel, están concentrados, no han entrenado con el equipo y por eso no han sido presentados. 3 refuerzos sudamericanos para el Querétaro. Y 3, el próximo 20 de julio sale a la venta de forma online, en línea, la nueva camiseta de los Gallos Blancos de Querétaro, y el 23 lo hará de manera comercial. Le adelanto, el Querétaro jugará de local con uniforme blanco. Ya para terminar, en Europa, el Porto del Tecate más cerca que nunca. En España es de 2, Real Madrid o Barcelona. 3 para el descenso, Mallorca, Leganés y el Español. Y en el ascenso, en la liga que pretende ir a primera, 2 históricos, el Cádiz y un equipo muy pequeño, el Huelva, buscando estar en la Liga Santander. Soy Sergio Bayeres, síganme en el Twitter, Sergio Bayeres, y en el Facebook Ponte la 12. Don Andrés, amigos, prepare la botana, muy buena noche, por aquí nos vemos la próxima semana.